Buenas tardes. Voy a hacer un breve video acerca de cierto, como la tercera parte del apéndice de lo que era el programa de audio. Así que voy a sacar la monitorización porque igual como que me frustra un poco y suena realmente mal. Ya. Eh, voy a mostrar como ciertas cosas, que es más o menos la percepción de audio y de cosas que he podido coleccionar durante este tiempo. No es tan específico, es una breve colección como de 25 discos, en los cuales son relativamente más, algunos más selectivos que otros, pero bueno, vamos a hablar un poco. El primero de ellos, quizá el más inespecífico que comencé a juntar, fue el año 2011. Disco y cassette en especial. Es el Empire de Queensrÿche. Eh, una de mis, creo, bandas predilectas de rock. Eh, con características de progresivo, heavy, entre otros. Así que la edición americana de cassette, el cual tiene su respectivo, digamos, boleta, puesto que estaba a reventa y costó comprarlo, creo que 4.990, como $5. Así que Queensrÿche Empire, ahí, el Empire de Queensrÿche, que es una de mis bandas favoritas. Puedo haber comprado más en el momento, pero no sé. Viene en buena condición. Se desarmó el. Hay que tener cuidado. Voy a mostrar acá lo que viene como parte de las imágenes. Las imágenes de la. El librito, y del otro lado son las letras. Aún relativamente bueno de Queensrÿche. No es Super Ancient Minecraft, pero se le parece bastante. Así que digamos pues, que por calidad no queda absolutamente nada atrás del Empire de Queensrÿche. Eso es lo que es el formato. Si esto se guardan de este modo, y hay que estar apretando en estas cosas la salida de aquí. Esto todo acá, había que estarla apretando de nuevo para que pudiese tener funcionalidad el case del cassette. Así que yo creo que habría que cerrarlo de este modo. Voy a tener dos ganchillos por estos costados, así que funcionaba así. Y el cassette cerrado. Y esto relativamente era un formato relativamente barato, que no tenía ninguna particularidad de formato, digamos, que puede ser como específico o de repente un formato para allá. O sea, el cual era bastante eh, llevable, pero que tenía cierta especificidad o cierta calidad dependiendo de. Hay ciertos que como comentaban Marantz o algunos más de altas prestaciones durante la época, que funcionase bastante mejor. Aquí aparece la imagen del sello, entre otros, de la tienda revendedora y ciertos datos así. Ya. Voy a continuar con el segundo cassette. Esto lo pillé en una tienda cerca de mi ciudad. Y apenas lo vi, tenía que comprarlo. Me salió un poco menos, unos 4.000 pesos. El Pieces of 8 Sticks. Notable banda de rock entero. Es un tiraje de cassette americano, puesto que viene con esta tipo de cosas aquí, y viene con menos cosas el, el librito acá, así que viene como cassette en blanco, así que hay menos
cosas, así que son características un poco más limitadas, así que esto tendría que ser bastante más limitado porque por supuesto que no viene con la cantidad de imágenes que tendríamos a entender, entendiendo más o menos. Esto es lo que habla del cassette. Dentro de este case plástico hay un rollo, hay dos bobinas, el cual lleva una cinta al interior. Y mostrando acá el estado de la cinta original en este caso, medianamente. Hay algunas metalizadas, otras que no, pero estas eran de alta calidad, puesto que eran de los sellos originales. Así que dentro de estas cosas se rebobinaba, digamos, con un bolígrafo. Era muy de los 90 y los 2000 están rebobinando estos casos con un bolígrafo. A ver, deja ver si pillo un bolígrafo o un lápiz Bic. Era como la marca más importante que teníamos de bolígrafo en la época. Le falta de repente tenemos un boli acá y hacíamos esto. Comenzamos a girar el cassette junto con esto. Y esto hacía un giro acá en el mecanismo y ahí iba cambiando, mira. O sea, se podía hacer así o hacerlo girar con el lápiz, porque eso se trata de un bolígrafo normal. Y estaba la cinta y está reproduciéndose lo que es. Está la cinta, los dos rollos aquí y por fuera la cinta esta es la que leía el cabezal acá. Lo cual era bastante, digamos, interesante para la época. Esto funcionó hasta el año 2002. El lápiz fuera. No, queda para ver. Siempre la parte más ancha donde va la cinta tiene que ir hacia acá, donde está la cabecera del estuche. Listo. Otra de Queensryche, de Styx. Ahora voy a ir un poco más rápido. Neil Diamond, Hot August Night, en cassette. Es extraño ver que ciertos cassettes ya como Dolby, también americano, que venía con esta especie de carcasa negra y de este era más simple, MCA Record, pero venía casi no viene la letra. Mira, acá solamente viene un listado de canciones y el productor. Este es como versión lo más simple posible. Bueno, cuando se trata de álbum de estudio, algunas veces venía con el booklet de los lyrics o las letras, así que en este caso yo creo que no. Extraño. Bueno, así se cerraba. Siempre donde estaba la cinta, se iba hacia la cabeza del estuche y listo. Vamos con Real Speedwagon. Por el reverso es un poco más contemporáneo, puesto que ya deja de ser un poco menos antiguo. Ya entrando entre los 80 y 90 como comienzan a tener esta especie de vuelta cuando aparece el playlist o la lista de canciones, aparece ya por lo menos de un mejor modo. Así que, a ver, voy a ver algo. Está muy bajo el micrófono. Dispositivos de salida, entrada. Ya, está abajo. Por ahí sí. Ya. Siento haber
por lo menos he hecho la primera parte del video con un audio un poco bajo. Así, como contaba, estoy presentando los cassettes. Así que este sería como un diseño un poco más contemporáneo, digamos, como a los fines de los 80 y los 90, cuando ya tienen la diferencia del americano, que podemos ver aquí en el Neil Diamond, que este es más propio de los 70 y los 80. O sea, estos son con los reversos de los cassettes en su respectiva, y se tomó como se alinean. Hay otro también que es The Foreigner, que 80-90, así que por lo menos tiene estas características con esta etiqueta de otro color que contrasta con estas blancas que eran más comunes. Pero siempre era la tónica de poner, por decirlo, el audio original de repente en estos cassettes de color blanco. De color negro eran un poco menos más comunes, pero digamos que el case de lo que era, digamos, de los más antiguos, estaban más seguros de lo que tenían dentro de estos cases un poco más duros, así que como que competían de repente por dar hasta mejor calidad a la cinta durante, por lo menos que durasen 15 años. Así que están diseñados de hecho para ocupar en la radio de los autos. Ya, el Real Speed Power y el Hot Wheels Night de Neil Diamond. Ahora voy a comenzar con los CD. Aquí hay más material, netamente como hacer más prolijo ¿Con quién comenzamos? Cronológico. A ver, dos álbumes que encuentro súper importantes, quizás de fines de los 60, y que puedo encontrar hasta el momento. Es que he estado haciendo la reconstrucción de esta colección durante bastante tiempo. Es el 666 de Aphrodite Child y el Pet Sounds de los Beach Boys. He estado juntando, digamos, ciertos discos durante una cantidad de tiempo bastante grande. Yo creo que por lo menos más de 4 años de estar juntando de repente los discos de juventud, y he ganado con cierta afición por tener en cierta, al menos un disco de una banda representativa. En este caso, yo creo que cronológicamente tendría que comenzar con eso. Me gusta juntar de repente ciertas obras que son del rock progresivo setentero y metal progresivo contemporáneo. Así que hacia eso se dedica más o menos la parte del margen de la colección. Y en cierta medida, esto es una obra de carácter conceptual, más instrumental que rock, hecha por el trío griego egipcio Aphrodite Child del año 1968, ¿no? ¿Sí? 71, del 71, puesto que este es el tercer disco de Aphrodite Child, en este caso con un carácter más conceptual, entre otros, muchísimo más instrumental. Está Demis Roussos, Vangelis y Lucas Sideras. Digamos que una obra capital para lo que sería dentro de lo que es el rock sinfónico, rock conceptual. Y el segundo es que tenga un poco de esta época, es el Pet Sounds de Beach Boys. A decir de cuenta, por lo menos de fines de los 60 junto con el Sgt. Pepper Lonely Hearts, digamos que vendría a ser mi y el Black Album de Procol Harum vendrían a ser mi favorito de lo que sería el rock setentero. Y por lo menos dentro de armando lo que sería como una especie de colección,
yo pienso que este sería por lo menos capital en lo que serían, como en mi gusto, posteriormente por los álbumes conceptuales, eh, sin quitarle de Who, con Tommy, entre otros, ciertas cuestiones de repente que tienen que ver con armonías vocales. Mucho de lo que estoy coleccionando es acerca con prioridad, de repente como ciertas cuestiones como rock de vocalista. Y el Pet Sound yo creo que tiene una influencia absolutamente capital en ello. Así que es un álbum absolutamente clave, en lo, que sería, digamos, de repente cierta evolución de lo que fue, no tanto un pop comercial, sino que como casi con una obra sinfónica o más basada en cierta armonía de la voz, las cuales fueron creciendo muchísimo más que los mismos Beatles. Y fue absolutamente contemporáneo, así que esta fue la respuesta de Robert Soul del, creo, el 66 o 67. A ver, no. Capitol Records. Esta es una remezcla del 2001. El original es de... No, no parece. Qué extraño. Pero este disco absolutamente legendario. Quería tenerlo en vinilo, pero me costaba el triple. Y importarlo está súper caro ahora. Así que por lo menos esto es un consuelo que quería tener este disco en físico. Es una maravilla. Una maravilla en cuanto a armonías vocales. Hay una secuela trunca que se llama Smile, pero que Brian Wilson la lanzó muchísimo tiempo después. Ya. Años 60, eso. Vamos ahora con lo que son los años 70. Eh, Vamos con los años 70. Eh, Porque hay que hacer la distinción particularmente cronológica acá. La voy a dejar por la esquina. Había mostrado lo que es el Fright Child y Pet Sounds como propio de los 60. Ya, ya está más contemporáneo. A ver. Eh, Perfecto. Y que muchos de los que estoy coleccionando, digamos que son álbumes de los años 80-2000, que son de bandas conceptuales, rock progresivo, entre otros. Este es, digamos, la época fuerte de lo que es el género, en cuanto pasa por un mainstream muy directo. Así que vamos a comenzar lo que es, por suerte, como rock clásico o rock instrumental, antes que rock progresivo propiamente dicho. Vamos a ver ciertas características. El primero de ellos, ya entrando en el año 70, es, por supuesto, Dire Straits. Bueno, aquí no tengo que dar muchas palabras. Yo creo que, propiamente dicho, digamos que por lo menos es indiscutible el hecho que esta banda es absolutamente soberbia. Esto es un Greatest Hits, que digamos que es la manera más fácil de estar ciertamente como juntando, coleccionando cosas, especialmente de esta época. Pese a que uno puede estar comprando por ciertos compilatorios o álbumes más directos, que están a buen costo todavía, si están como los discos individuales como a $10, lo cual no representa tan caro. Y mucho menos cuesta casi un cuarto que un vinilo ahora, puesto que están los vinilos un poco rebotados con la inflación, así que por lo menos sí yo pienso que es una buena forma de coleccionar unos pocos discos de música, pero yo pienso que
que es bastante loable. Dire Straits, el primero de los años 70. El segundo, una banda que encuentro buenísima, que tiene más características más o menos como un rock cinemático o bastante climático por el uso de los sintetizadores y otros, que tienen más características más cinemático, más acercamiento de repente con cuestiones como cinematográficas. Alan Parsons Projects. Este es Turn on the Friendly Card. Turn on the Friendly Card. Del notable ingeniero de sonido Alan Parsons. Este es puro sonido setentero. Puro sonido setentero. Ya. Ahora vamos con infaltable de los 70, por supuesto. Este no es el disco que mejor inspire a Yes prácticamente, pero sí puede ser una banda bastante notable. Close to the Edge me parece un poco más representativo de esta época, pero bueno. Fryer tampoco se agarra. Absolutamente no. Date la vuelta el disco. Así que ahí. Vamos con otra banda representativa de los años 70. Es bastante notable. Esto es un compilado, así que voy a ser un poco directo. Kansas. Este con más características de folk rock. Un poco mejor conocido de repente por el éxito Dust in the Wind, pero son ciertas cuestiones folk progresivas que son bastante, por lo menos, punteras para la época, 1977, y que se repetirían muchos de sus patrones de repente compositivos bastante tiempo después, en los años 90. Especialmente con Symphony X, que vamos a ver después también. He intentado, por lo menos con el tiempo, juntar al menos un CD de una banda representativa de la juventud. Pero estas son como, en cierto modo, las bandas, digamos, antecesoras, las cuales están, de repente, siendo ciertas, acuñadas con ciertas raíces, a partir de las cuales otras también están acuñadas ciertas complejidades, así que Kansas es bastante notable. Y por el reverso. Está The Pinnacle y Carry On Wayward Son. Lo cual es bastante bueno, al menos. Y That's in the Wind. Una banda que agarró un gusto súper bueno, especialmente por de fines de los 70. Es. ¿Cómo no? Es bastante bueno. Muy bueno. Esto es un Live in Paris. Lo cual está bastante a buen precio. Está como a $17. No que no tenga sellado, sino que no lo abierto netamente para mantenerlo relativamente limpio. Así que están ahí. Peter Frampton. Perfecto. Electric Light Orchestra. Esto que respecta al rock que escucho de los años 70. Me faltaría, no sé, alguna banda como Uriah Heep, entre otras, pero vamos de a poco. Hay que estar armando, entre comillas, como una colección representativa con el tiempo, así que digamos que en este rock más generalista pues puede encontrarse álbumes más fáciles que lo que es de repente irse por un nicho un poco más específico que sería el rock progresivo, pero lo que son las bandas generalistas encuentro que es más fácil tener por lo menos material. Ahí. No son tantos discos, sí, vamos a ir por décadas.
Vamos por décadas. Viene la década fuerte. Quizá una de las décadas más potentes en la historia de la música. Ah, y se me olvidó. De los años 70. Claramente para esto no hay palabras que valgan. The Dark Side of the Moon. Vale, y absoluta. Me falta alguno más de Pink Floyd. Entre an Animal, The Way to the Way Here, The Wall, entre otros. Vamos a ver qué más tenemos de setentero, ochentero. No creo que Fates Warning, no. No tengo Fates Warning, ya. Bautizando la década de los 80, por supuesto, Journey. Obtener Frontiers igual es un poco esquivo. No es tan difícil, pero digamos que de bajo presupuesto. Pero estas compilaciones de bandas de los 70 hacen bastante sentido, así que por lo menos esto se bautizaría la década, digamos, la gloriosa década de los 80. Y vamos a entender por qué. Y ahí está con el maestro Perry, que prácticamente ni en la sombra de lo que fue. No es mi disco favorito de esta banda, que es bastante buena. Prefiero Moving Pictures, prefiero Hemispheres, prefiero muchísimo más hasta Race Under Pressure, de su época ochentera, o synth. Pero este no es mal álbum de Rush, el Power Windows. Pero no era el que buscaba, así que ha sido bastante esquivo, por lo menos en la búsqueda de discos. Es que hay tiendas físicas que uno encarga ciertos discos y en otras como que uno va a ver lo que hay. Uno puede encontrar ciertamente compilados de lights o puede encontrar algo antiguo. Este es Power Windows de Rush. No es un disco que le tenga mucha variación, pero al menos un álbum de Rush yo pienso que está bien. Álbum conceptual de neoprog ochentero. Bueno, en la etapa de Marillion de Fitch, los 4 álbumes sagrados. Este es un absoluto portento técnico de los años 85. Misplaced Childhood de Marillion. Aunque de otro álbum, el Script of the Jester Tear podría, no sé, hacer notable lo que es la suite de Grendel. Nos vamos con un Undertale progresivo. ¡Tarán! La banda del extraterrestre Midnight. De la banda del extraterrestre Midnight. Fuera. Crimson Glory. Del extraterrestre que es Midnight. Vocalmente fuera de este mundo antiguo. Y quizá una de las... No, absolutamente fuera de serie Midnight. Lo siento por Jeff Tate, que es el vocalista favorito de la vida, pero Midnight era, no sé, era otro mundo, de otra dimensión. Que se intente imitar a hacer lo que hacía este tipo, Midnight, de Crimson Glory, es que está loco. Mi disco favorito de la vida. Y pues tiene cierta particularidad. Mi disco favorito de la vida. Por lejos. Mi disco favorito de la vida. Este tiene una cierta particularidad, puesto que venía con la Spinecart japonesa. Le puse el mejor de ese modo para que estuviese mejor protegido dentro de lo que es el inserto. Es la versión japonesa de Liberation Migraine.
la versión japonesa aparece el logotipo de Queensrÿche. Bueno, álbum conceptual inmenso, de una importancia futura increíble. Quizá para lo que veremos dentro de los 90 y los 2000, que la segunda parte de la colección, es, comillas, hasta ahora quizá el álbum conceptual de heavy metal más redondo que pueda escuchar. Puesto que tiene doble obertura, netamente va acompañado el dueto operático, Jeff Tate sonando increíble, de Garmo Wilton, Jackson, Rockenfield, no, maravilloso. El disco de la vida. En este caso, yo pienso que cualquier persona como que tiene su cierto álbum o disco, de repente como que separa aguas en la propia existencia, así que en este caso fue llegar a este disco el año 2008. Lo obtuve físico bastante tiempo después, o sea, he hecho la colección bastante reciente, así que digamos por lo menos tener un poco de historia personal acá como que me hizo bastante sentido y bien. Y quizá era la mejor condición en el momento que adquirí el disco de tenerlo en físico. Se tomó como no como un recuerdo digital, sino que como propiamente el disco. Pese a que sus insertos no son tan específicos, no son tan especiales, no son tan estéticos, pero es lo que en suma lleva el disco dentro de su formato, digamos, cierto cariño. Desde 2008, de diciembre de 2008 he sido absolutamente fanático de Queensrÿche. Y pasamos de época, terminamos en los años 80 para llegar a los años 2000. Bueno, de los 80 a los 90 en realidad. Porque aquí, digamos que hay muchas cosas. Muchas cosas que por lo menos habría que estar organizando a propósito de la aparición de los tiempos. Y que por lo menos, digamos, 90-2000. Voy a hacer toda la sección 90-2000 y hablando como de ciertas bandas que son como complementarias. Y... comenzamos en los años 90, ingresando ya a otra época. Bien. Pero antes que eso, El Awake, Dream Theater, 1993. No tengo el Imagine Words, pero espero conseguirlo dentro de poco. El Imagine Words de Dream Theater. Este es El Awake, el que viene después. Este sería el tercero porque aquí viene Space IPs, vienen bastante Silent Man, The Mirror, Erotomania, Girl in a Web, Scared y Space IPs. El último álbum con Kevin Moore en el teclado. Después lo cambiarían por Cherinian. Pero este es lo que bautiza los años 90. Voy a dejar el espacio allí. Que bastante bien. Una banda también de los años 90 que es bastante notable. Y que por lo menos tiene cierta mención, pese a que no es el mejor disco, pero al menos uno que puede pillar. Al menos uno.
Es del iconoclast de Symphony X, pero Symphony X dentro de sus primeros discos, especialmente hasta el Beat the Your Meteor Suite, Twilight in Olympia, Living Winds of Trady, hasta el Odyssey del año 2002 es absolutamente legendario. Así que una banda de absoluto escucha dentro de los 90-2000. Ya entrando ya a fines de la década, voy a hacer una especie de cambio aquí. Si ya teníamos comillas en el Olimpo de lo que era el progresivo en cuanto a álbum conceptual, de 1988, 11 años después, nos llega Metropolis. Y digamos ahí que son ambos álbumes palabras mayores y punteros en lo que sería álbumes conceptuales, especialmente esa época. Bueno, sobre ciertas historias, uno tiene que ver con si crear operaciones políticas, conspiraciones, y eso tiene que ver con psicoanálisis, de repente con cierta segregación del espacio-tiempo, los cuales son álbumes especialmente complejos como historia. Y bueno, una vez desplazado ya Operation Mindcrime del escenario, más propio de la década anterior, así que tenemos por lo menos en 1999 Metropolis Parte 2, Sent from a Memory. Aquí está el reverso de este interesante álbum conceptual. Ok. Ya entrando en los años 2000, tenemos, digamos, otro tipo de álbumes, un poco más extraño o amistoso. Y uno de los que, por los que llega a Dream Theater, el Octavarium. Ahí, el Octavarium. Bastante interesante musicalmente, bastante accesible, puesto que es el más accesible, yo pienso, de Dream Theater de la colección. Y ahí, desde el año 2000. Y hasta se vincularía bastante por, digamos, influencias con Muse. O sea, es que recíprocamente Dream Theater y Muse durante esta época 2005-2006 van complementándose bastante. Así que tanto Muse y Dream Theater tienen bastante de qué alimentarse durante ese tiempo, así que por lo menos Muse es de característica un poco más mainstream o más de Britpop o piano rock versus lo que Dream Theater, que es más metal progresivo, así que ambas son bandas soberbias. Son bastante soberbias bandas. Ahora vamos a comprobar. Bueno, siempre me ha gustado Queensrÿche vocalmente, debido a la exigencia técnica que Jeff hizo de la OP, ¿sabes? Y digamos, yo pienso que como segunda opción, de repente como evolución de repente hacia otra década, de lo que hizo Jeff Tate hasta 1997, hasta el Hero on the Now Frontier, que fue bastante extremadamente soberbio su reviento vocal. Una de las segundas bandas de repente que tengo como influencia en cuanto de repente como, no sé, como crooner contemporáneo, no es precisamente Jeff Tate, sino como crooner de rock contemporáneo con ciertas características, con una versatilidad en cuanto puede ser un tenor, un barítono y un bajo, es precisamente Kamelot, la banda de Roy Khan, de noruego tailandés. Bueno, yo creo que junto con Freddie Mercury quizás una de las voces más versátiles de la historia del rock, por lejos.
Lo poco de Camelot igual es difícil de pillar, especialmente el Épica, el Karma y el Black Halo. Ya es bastante difícil pillar de repente ciertas copias. Y lo que es. Este es el Épica del año 2003, el otro era el Black Opera de 2007. Y una tercera banda que llegó bastante tiempo después y que hoy podría considerarla dentro de que son mis favoritas, especialmente de lo que es rock más contemporáneo, es sin duda, continuando con la afición por el rock eh, de Noruega, especialmente por el rock progresivo noruego, Circus Maximus. La cual es una banda absolutamente soberbia de Noruega de los años 2000 y que sacó un cuarto disco que, si bien no es lo mejor del mundo, bueno, estoy aquí en el Halo, así que es bastante, no era malo, pero en sí comparado con las obras maestras anteriores era bastante olvidable, así que voy a poner los tres primeros. El First Chapter, el Isolate, que es el mejor de todos, y voy a explicar por qué, y el Nine. El Nine tiene más características como de ser como el Empire, como fue para Queenstrike, y el Isolate es ciertamente como el álbum conceptual incompleto. Un álbum conceptual incompleto. Y eso creo. Bueno, netamente me sirvió para estar explicando ciertas cosas, en las cuales netamente voy a poner a propósito como mis favoritos absolutos. Por características, por la importancia, digamos, por etapa. Por etapas, por evolución, por trascendencia, por, digamos, absolutas características en cuanto a la escucha, a lo que son para mí los discos más importantes de la escena progresiva de los años 70 en adelante. En cuanto a mí me gusta escuchar bandas o en cierto modo como agrupaciones que tengan como características de vocalista. Ya. Sí, como características vocales. El primero, Pet Sounds de Beach Boys. Pese a que es un álbum ancla en lo que es respecta a armonías vocales dentro de lo que sería la música popular, especialmente el rock and roll en cierto tiempo naciente. Así que, por lo menos, antes de Good Vibration, tiene este Pet Sounds que es bastante, por lo menos, agradable de escuchar. De los años 70, a ver, si podría elegir un favorito, Kansas, pero yo pienso que absolutamente hasta los años 80, prácticamente pasando por Journey hasta llegar a este Queenstrike, que pasamos prácticamente del 66 al 88, que hay 22 años de repente de cierto salto. Así que este Operation Migraine es solamente un anclaje en lo que sería el entendimiento de lo que sería como rock vocal. Especialmente Operation Migraine, quizás no haya sido superado en cuanto, no sé, trascendencia lo que es
por influencia posterior dentro de lo que sería el progresivo. Por supuesto. Dream Theater. This is from a memory. Ilustro el épica de Camelot netamente como para explicar lo que es la trilogía de épica: Black Halo, Karma, Ghost Opera. Bueno, lo que hizo Roy Khan dentro de Camelot fue absolutamente de una calidad estratosférica, pero lamentablemente no tengo discos de Conception, especialmente el Inter Multitude y el Flow, que están ya en otra, ponen a otra dimensión vocalmente a Roy Khan dentro de lo que sería el rendimiento vocal del metal noventero y de los 2000. Y ya, digamos, el Minecraft 2.0, 1.5. Puesto que a diferencia de Operation Minecraft, es una álbum conceptual a media, no mal terminado, sino que a media, puesto que no tenía una coherencia lógica en su historia acerca de ciertas cuestiones como la decadencia, los vicios, entre otros. Es un, digamos, el ápice más contemporáneo, más cercano que podría ser Operation Minecraft. Y así. Hay ciertos intentos de repente de ópera rock colectiva por parte de otras bandas como Aerion, Aventasia, entre otras, los cuales pueden ser bastante más loables o de repente más colectivizadas, pero en cuanto a la intensidad que tenía el Minecraft original, yo creo que el Isolate de Circus Maximum es lo que más se acerca. Y eso fue la revisión de los álbumes que tenía, así que por lo menos están acrecentando la colección dentro de los años que vienen. Así que eso, yo pienso que era como para ilustrar de repente en cierto gusto en lo que tenía que ver con música. Y es cierto de cómo he ido como ir comprando de repente como ciertas cosas que he ido comprando con el tiempo. Una colección de 4 años. Así que por lo menos es una colección que yo pienso que es selectiva, aunque no en extremo, pero es pequeña. Es una colección pequeña pero medianamente selectiva. Ok, hasta luego.